Bienvenida desde la sede central del Colegio de Médicos de Zaragoza. Vamos a celebrar en la tarde de hoy la ponencia correspondiente al mes de diciembre a cargo del doctor Luis Gimeno Feliu y titulada Atención médica a la población migrante. Antes, presentaros a la mesa el profesor Cía, coordinador del Foro de Ontología, que siempre nos hace una magnífica introducción del asunto correspondiente a la tarde en cuestión. Y el doctor Luis Gimeno Feliu, que lo voy a presentar a continuación. Pues Luis es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. Es diplomado universitario en Enfermedades Parasitarias y Tropicales por la Universidad París de Francia. Trabaja como médico de familia en el Centro de Salud San Pablo de Zaragoza y además ha sido médico cooperante en la República Democrática del Congo de 1996 a 1999. Su compromiso con la docencia se manifiesta en que es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Además, es profesor titular de la Universidad, la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud. Es miembro, además, de varias sociedades científicas, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional. También está comprometido con la investigación y así es miembro de la Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas del Instituto de Salud Carlos III desde el año 2015. Además, es coordinador del Grupo de Inequidades en Salud, Salud Internacional de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y miembro del Grupo de Trabajo Atención al Inmigrante de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria desde el año 2006 y coordinador de este mismo grupo de trabajo del 2006 al 2023. Bien, pues en primer lugar el profesor Cía tiene la palabra. Bueno, muchas gracias Enrique y muchas gracias al doctor Gimeno Feliu, que ha tenido la atención de aceptar nuestra invitación. Y yo la verdad es que voy a empezar por un pensamiento positivo, una reflexión positiva sobre este tema y sobre esta sesión de hoy. Y es que realmente si vamos a hablar de problemas en la atención médica a la población migrante, pues es porque ha habido en la sociedad pues un sentimiento generalizado de solidaridad y de necesidad de aplicar pues una justicia distributiva, una equidad en la distribución de recursos, en el más amplio sentido de la palabra, de recursos de tiempo, de espacio, de material, de recursos de esfuerzo humano. Y porque, claro, la migración ha existido de siempre, pero se le está prestando, yo diría que una especial atención en esta época. Hay un clamor, una reclamación de justicia con esa población que se mueve, con esa población migrante. Y en este sentido, claro está que en el núcleo, en el corazón de toda esa inquietud, pues está el personal sanitario, están los médicos y están todos los que, por vocación más allá de la obligación, están inclinados a ayudar a quien lo necesita. Hay una visión que podríamos decir como objeto de estudio de la población migrante. De ahí pues nos vienen cifras de decir pues hay una población que se mueve, decía este mismo mes el informe de la Organización Internacional para las Migraciones, que había 281 millones de migrantes, que no todos son casos dramáticos, ni mucho menos, porque dentro del concepto de inmigrantes pues nos metemos también el doctor Gimeno y yo, que hemos sido becarios y hemos estado en Francia, y con eso ya pues somos migrantes, porque hemos traspasado fronteras políticas o administrativas para ir de una unidad geográfica a otra con la intención de permanecer un tiempo o siempre, y a eso pues lo llamamos migrantes, sea por una causa o por otra. Otra cosa es que pensemos muy especialmente en esos migrantes irregulares que llegan, número de 45.000 en España han sido los de este año, la mayoría, pues como sabéis,
por Canarias y que realmente pues, sus condiciones son de una vulnerabilidad mayor todavía. Esa población migrante, además, como sujeto de atención, pues hay que decir que está formada por personas. Persona que, como dice nuestro código de deontología, es un fin en sí mismo de nuestras actuaciones. Y por lo tanto, una cosa es hablar del número, de la distribución, de por dónde entran unos y otros, de si el porcentaje significa más o menos, y otra cosa es que hablemos de cada una de las personas, que son un conjunto de personas vulnerables. ¿Vulnerables por qué? Pues porque hay una predisposición a ciertas enfermedades, ya sean enfermedades crónicas, ya sean situaciones de enfermedad crónica pues maltratada en sus últimos tiempos de la pre-emigración y de la migración, las enfermedades transmisibles que han podido transmitirse pues por toda esa determinantes sociales de enfermedad que lo constituyen muchos factores de riesgo, como sabéis, la vivienda, el salario, el empleo, etcétera, que predisponen también a la enfermedad. Después está el capítulo también de enfermedades mentales, situaciones de depresión, de ansiedad, etcétera. Es decir, es una población vulnerable por una predisposición mayor que la población autóctona, por lo menos a ciertas enfermedades. Pero también lo es por los obstáculos que muchas veces tienen para acceder a los medios para la salud. Son obstáculos que unas veces provienen de la propia situación de la migración, que es realmente pues, un determinante ya en sí mismo de enfermedad, o ya sea por situaciones de dificultad de idioma, de desinformación, por situaciones también que persisten, desgraciadamente, de una visión pues un poco suspicaz, a veces con rasgos incluso xenofóbicos, ya sea por las políticas de las instituciones que no casan muy bien con la mentalidad de unos y otros, o por el simple hecho de una diferencia cultural a la que la mayoría de los expertos nos animan a que seamos nosotros los sanitarios los que nos pongamos en su lugar y demos los pasos para atender esa diferencia cultural, para ponernos a su nivel, para entender sus idioma o sus formas de hablar, porque a veces se habla castellano, pero resulta que unos manejan unas palabras más que otros. Yo recuerdo en una estancia de mis hijos en Bolivia, pues les decían los chicos, bueno, pues vosotros hablando español como habláis, ¿por qué no os habláis en inglés? No les estaban hablando en inglés, les hablaban en español, pero quizá el español con acento baturro y con expresiones nuestras, pues para ellos no era familiar y no les entendía muy bien. Es decir, que ahí tenemos que estar haciendo un esfuerzo continuo al cual nos animan los expertos. Ya no solo es un esfuerzo de instituciones públicas, es el esfuerzo de los profesionales hacia estas personas. Claro, de ahí han ido surgiendo unos derechos pues como fue la propia Organización Mundial de la Salud, cuando se fue formando, fue de las primeras que cayó en este derecho de la atención a la inmigración. Eso en el año 46, pero 2 años después, la Declaración Universal de Derechos Humanos recogió también esta inquietud y también la incluyó en su artículo, me parece que era el 25, es donde se ocupa más de los problemas de salud y quizá con más detalladamente pues ese pacto internacional de derechos sociales y culturales de la ONU, que se ocupa mucho de temas de salud, desgranándolos en cuestiones concretas, como la de decir, pues hay que procurar que esté asegurada la higiene climática, laboral, etcétera, para estos población migrante, lo mismo que para la población autóctona. Hay que procurar que la mortalidad infantil sea reducida, sea, no sé si decir adecuada, pero en fin, que sea la mínima posible para esta población migratoria, lo mismo que para la población autóctona. Y, en fin, todo este conjunto de derechos a los cuales vienen pues, otros muchos, se traducen luego en leyes y luego ya cada país, cada comunidad, según sus posibilidades, cumple más o menos unos principios de bioética que están ahí detrás de las normas de conducta que debemos tener.
la bioética que entiende pues, los principios de beneficencia, como sabéis, de no maleficencia, extensible también a la población migrante. El principio de justicia y el de autonomía, extensible también a la población migrante. De manera que, claro, esto se podrá decir, a lo mejor es demasiado exigir a los medios de una sociedad. Bueno, pero no perdamos de vista la utopía que siempre supone la bioética, ese ideal que queremos alcanzar, aunque no podamos alcanzarlo siempre con las leyes, las normas, con nuestras conductas, pero la utopía, como decía un clásico de la ética llamado Marciano Vidal, pues es lo propio de la bioética, pero no se puede perder de vista. De manera que yo voy a dejar ya la palabra a nuestro conferenciante, que es el que sabe de verdad estas realidades y esto que debemos hacer desde el punto de vista de la ética, como nos ha puesto él aquí. Muchas gracias, Luis Andrés Jimeno, tienes la palabra. Muchas gracias. Paso al atril. Sí. Bueno, pues en primer lugar agradecer al profesor Cía y a Enrique por la invitación a compartir con vosotros y vosotras aquí en el Colegio de Médicos, en nuestro Colegio de Médicos, pues unas reflexiones sobre el tema de migración y salud. Y bueno, has dicho ya muchas cosas de las que yo creo que van a estar de fondo, ¿no? Mi idea es, no vengo a dar grandes respuestas, sino bastantes preguntas, ¿no? En primer lugar, sí que quería hacer, siempre hago la declaración de conflicto de interés, ¿no? Entonces, bueno, pues compartir que no recibo ningún pago ni gratificación por parte de industria. Antes decíamos solo farmacéutica, ya en los últimos años es farmacéutica, alimentaria, electromédica, tecnológica. Bueno, porque ahora ya, si te pagan los de la cerveza para que digas que la cerveza es buena, o el jamón de Teruel, o hasta los dulces, bueno, pues normalmente pues no recibo gratificaciones, prefiero mantener esa independencia con respecto a mis errores o mis pequeños aciertos. Pero también, ya que hay estudiantes, a mí me gusta recordar que los conflictos de interés no solo son los económicos, ¿no? Pueden ser ideológicos, pueden ser personales, pueden ser profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues soy, como ha dicho, miembro de un grupo de trabajo de Inequidades en Salud Internacional de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Tengo mis conflictos de interés porque mis áreas de investigación, como suele pasar con todo el mundo, siempre te parecen las mejores, las más interesantes y lo más importante. Entonces, siempre que hablo, me gusta explicitarlo. Bueno, pues sobre todo investigo migración y salud, determinantes sociales y multimorbilidad. Viví y trabajé 3 años en la República Democrática del Congo como cooperante, y eso pues, puede que también influya en alguna de mis apreciaciones, y soy un defensor de una sanidad pública universal y de calidad. Suelo empezar con este tipo de diapositivas con Quino, el creador de Mafalda, que representaba aquí al viejo Sócrates, ¿no? Con solo sé que no sé nada, y Quino hacía esta viñeta. Entonces, yo siempre la pongo, hable de lo que hable, de diabetes, de ecografía, de tal, porque al menos yo creo que la verdad como tal nos acercamos a ella, pero no existe. Yo el concepto de ser experto me da miedo tanto en mí como en otros. Soy una persona que intenta leer, intenta profundizar, intenta reflexionar, pero no me creo nunca en ser poseedor de la verdad, ¿no? Entonces, me parece todo que habiendo estudiantes aquí o a lo mejor en online, la importancia de que mantengamos el sistema crítico, ¿no? Yo creo que el espíritu crítico, lo más importante es reconocer que sabemos poco, que vamos aprendiendo, que aprendemos de otras personas que estuvieron antes que nosotros y que seguiremos aprendiendo. Entonces, y de hecho yo en esta investigación y este trabajo que tengo con inmigrantes, que trabajo en el Centro Salud San Pablo, muchas cosas que pensaba hace 25 años ahora no las creo. O sea, ha habido grandes cambios en mi análisis, ¿no? Y de hecho, al principio, voy a pasar a la anterior, cuando me invitó Enrique es que no sabía muy bien de qué hablar. Dije, ¿pero qué voy a hablar yo? Si yo paso consulta todos los días y estoy dando vueltas, ¿no? No soy experto en ética. Y claro, pues sí, podemos poner el dilema, ¿no? Pues un paciente mujer que llega grave al centro de salud al hospital, no habla la lengua y viene con su hijo de 8 años. ¿Lo empleas de traductor o no? ¿No? ¿Cómo mezclas ahí ese conflicto ético que se plantea en algunos manuales? Otro tipo de conflictos éticos, pero decía... al final me puse a leer un poquito y pues aquí está, por ejemplo, la definición de un tratado de medicina familiar que decía que la ética es el saber práctico que orienta racionalmente las acciones de los seres humanos, haciéndoles preferir unas y rechazar otras. La ética tiene que ver con la forja de un buen carácter, de una forma de ser y estar en la vida que nos capacita para adoptar buenas decisiones,
comentaba el profesor Cía, la búsqueda de la utopía, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y las buenas decisiones son aquellas que nos llevan a la felicidad, a ser personas en el sentido pleno, a ser excelentes, ¿no? Y excelente no en competición con los demás, sino excelente ser cada día mejor profesional, mejor persona. Entonces, por ahí sí que digo, hombre, puede que haya alguna reflexión de estos años trabajando, investigando sobre migración que pueda ayudar, ¿no? Y también leía al profesor Rogelio Althuysen, del que he aprendido mucho, que él en su también en el Tratado de Medicina en Familia, que estudiamos los médicos de familia, el Martín Zurro, en su capítulo de ética y medicina familiar, él habla de que muchas veces hay cuestiones de actitud, cuestiones que, por ejemplo, habría que mejorar con formación, con cuestiones de decisión que hay que mejorar con la prudencia, la experiencia, el análisis de casos y cuestiones operativas organizativas. Entonces aquí, pensando en estos enfoques que planteaba el profesor Althuysen, sí que se me ocurrían temas, áreas que a mí al menos me provocan reflexiones éticas y hoy venía más a compartirlas, ¿no? Entonces, pues para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es hacer una encuesta anónima online, que la tengo por aquí, y entonces, perdonad, sí. Podéis coger vuestros móviles, tanto desde casa como desde aquí, poner el buscador de QR, ¿vale? Y cogéis este QR. ¿De acuerdo? No sé si los que estáis aquí ya lo habéis cogido. No sé si desde casa lo está cogiendo las personas. Sí que lo están cogiendo porque hay 13 personas que lo han cogido. Va a ser una encuesta anónima, 6 preguntas. Siempre me gusta comenzar un poquito sabiendo qué conocimientos del tema, qué apreciaciones. Entonces esperamos unos segundos que veo... Bueno, se debe estar conectando desde casa porque ya hay 35 y aquí no tenemos 35 personas, ¿no? 36... Serán nada, 6 preguntas anónimas completamente, sentiros libres de contestarlas, pero a mí sí que me ayudan a enfocar un poquito luego la charla, ¿no? Depende de... Veo que hay gente que sí que ha usado el Hashley otras veces porque están haciendo ahí los emoticones. Esos que ya tenéis costumbre, ¿no? ¿Sois de cuarto los que estáis aquí? ¿Soléis usar en la facultad cosas de este tipo o poco? Hashley, no, Kahoot, sí. O Mentimeter o cosas de estas. Son todas parecidas. Bueno, vamos por 42. Yo creo que ya no hay nadie más que se conecte. Pues venga, pues seguimos. Y entonces, pues eso, va a haber 6 preguntas rapidillas, ¿vale? A ver que me deje esto de aquí. Vale, ya estaban los 42. No hay más. Pues empezamos. No se conecta más gente. Venga. Podéis responder lo que queráis. Es un poquito para ver. Venga, por ejemplo, ¿de cuál de estos países hay menos extranjeros en España? Veréis en el móvil, marcáis y debajo tenéis que marcar enviar. Acordaos, depende del tamaño de la pantalla, lo veréis perfectamente o no lo veréis. Habéis contestado 22 personas, ánimo. La pregunta es fácil. ¿De cuál hay menos extranjeros en España? Quedan 3 segundos, 2, falta gente por contestar, animaros. Vale. Vaya, hombre. Solo habéis acertado 11 de 35. Es Reino Unido. ¿Vale? Ya lo ves, es Ecuador, perdón. Habíais dicho Reino Unido, es Ecuador. Ahora, luego lo veremos. Me sorprende que la gente marquéis Reino Unido. Me pasa lo mismo con los estudiantes. Vamos allá. Segunda pregunta. Venga. Una vez que hemos ajustado por edad, porque acordar que los inmigrantes la mayoría son jóvenes, ¿no? Una vez que ajustamos por edad, ¿cuál de estos colectivos tiene mayor incidencia de tuberculosis? ¿La población autóctona o población migrante? Es anónimo, ¿eh? O sea, ¿quién tiene más? Los migrantes. Muy bien, esta la habéis acertado. Vamos bien. Siguiente. ¿Y de hipertensión? ¿Quiénes están más malitos? Los migrantes.
Muy bien, o sea, de momento vais fenomenal. Siguiente. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentemente atendidas en migrantes en atención primaria? Diabetes, enfermedades importadas, tuberculosis, ITS, HIV, parasitosis, infecciones respiratorias altas, ansiedad, depresión o lumbagos. Lo más frecuente que vemos, yo tengo 300, 400 personas migrantes, ¿qué es lo que más veo frecuentemente? Muy bien, bueno, estáis todos. Siguiente. Estáis acertando muchísimo más que los alumnos de quinto, ¿eh? Esta encuesta se la puse el otro día a los de quinto. La gente de casa y de aquí está fenomenal. Si ajustamos por edad, ¿la población migrante tiene peor salud que la autóctona o la tiene mejor? Aquí pongo, tienen peor salud. ¿Eso es cierto? ¿Que tienen peor salud? ¿O tienen mejor salud y por tanto es falso? ¿Tienen peor salud? No, pensáis que no. Muy bien. 13 personas pensáis que tienen peor. Y finalmente creo que esta era la última. Sí, cuando hablando de atención en general... Ay, no, esta no... Ah, bueno, esta ponerla, pero no la quería poner. ¡Ah! ¿La podéis ordenar? ¿Os deja ordenarla? Arrastrando del lateral. Es que esta pensaba que la había quitado. Perdonar, porque esta sí que iba con nota. ¿Os deja arrastrar del lateral? Sí. ¿Quién usa más en los hospitales? Si ajustamos por edad, o sea, por cada 100 inmigrantes de 40 años o 100 españoles de 40 años o inmigrantes con papeles o sin papeles, ¿quién usa más los ingresos hospitalarios? Esta pensaba que la había quitado, pero mira, luego la comentaremos. Esto me pasa por cambiarlo todo a última hora. A ver, no me la está diciendo porque la había cambiado, perdonar. Y la última o penúltima... No, espera, que quiero. Esta no la quiero. Vámonos a... ¡Ah! Perdón. Ahora me he equivocado yo. Bueno, habéis salido, pero... Perdonar que esto me ha salido un poquito regulero porque se ha ido. Esto es por innovar. Esta no la quería. Y quería esta. Tampoco quería eso. Vale, no, ya sé lo que ha pasado. He tenido un pequeño error. Perdonadme que quería haceros las preguntas en simple, de una o dos. Pero bueno, podéis responder. Y ahora os daré los datos. Me vale también. A ver esta qué tal. Porque esto es quiénes usan más la población autóctona, luego los que tienen permiso de residencia. Habéis acertado 28 y luego los que no tienen permiso de residencia. Los que se llaman inmigrantes sin papeles. ¿Por qué pongo esto? Habéis acertado muchos, ¿eh? La primera vez en mi vida que acierta tanta gente, con lo cual, ahora a ver cómo enfoco la charla. Mirad, un poquito lo que quería trabajar hoy, porque me parece que sí que tiene que ver con los temas éticos y estas preguntas las hago continuamente y da gusto que la gente que estéis escuchando esto, probablemente sois muy sensibles, pero cuando lo hago la semana pasada en quinto de medicina, sabéis que si yo os hago una pregunta de 4 respuestas o de 2 respuestas y acierta la mitad, quiere decir que no sabéis nada, porque es el azar, ¿correcto? Bueno, pues en general acertaban menos que el azar, lo cual me sorprendía que preguntando sobre temas de inmigración sepamos menos que el azar. Entonces hoy lo que voy a dedicar es 7-8 minutos a sobre todo los 4 o 5 primeros puntos. El sexto, séptimo, al final lo he dejado porque veía que iba a ser mucho tiempo. Si queréis en el debate y alguna duda, podemos plantearlo. Problemas éticos que me planteo alrededor de esos aspectos. Lo primero que vamos a hablar es lo que puede influir los estereotipos y los prejuicios en nuestra atención médica a los pacientes migrantes. Siguiente, los problemas éticos que hay alrededor de la accesibilidad, y hablaremos un poquito de qué es la accesibilidad. Luego hablaremos un poquito, agrupando además los aspectos éticos alrededor del concepto de etnia, de raza, racismo y sobre todo entonces la competencia cultural y la humildad cultural que se llama últimamente. Y el último punto sería el concepto de competencia cultural, que no sé si lo habéis estudiado alguna vez, que en el fondo es hacer el enfoque biopsicosocial que decimos siempre en la carrera, pero
y sobre todo en medicina de familia. Vamos a reflexionar. Y he dejado esos 2 puntos quizá más para si hubiera luego que alguien quisiera preguntar, porque si veía que hacíamos los 7 no íbamos a poder trabajarlo. ¿Por qué os ponía, os he puesto la pregunta que suele fallar todo el mundo, ¿vale? Habéis puesto la mayoría de las personas que pensabais que eran los de Reino Unido los extranjeros con mayor número de extranjeros en España. Y fijaos los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística que nos dicen que los que más extranjeros en España son Marruecos, luego Rumanía, luego Reino Unido, es decir, es el tercer origen de extranjeros. Entonces, esta siempre la falla a todo el mundo. No sé por qué. Hoy mucha gente, habéis puesto China, aunque la realmente correcta, Ecuador, perdón, la correcta hoy era Ecuador y mucha gente también pone China. ¿Por qué ocurre que siendo que es el tercer país con más número de extranjeros en España, la gente no tiene esa percepción? ¿No? Ahí hay un mito, hay una identificación curiosa de extranjero igual a pobre, de extranjero igual a... O sea, hay unos sesgos cognitivos que nos influyen en todos y poca gente pensamos en esta realidad. Con lo cual, cuando estamos pensando en extranjero, ¿en quién estamos pensando? ¿De acuerdo? Como yo decía, Cristiano Ronaldo es un extranjero. Los gerentes de las grandes empresas son extranjeros. Yo trabajaba en Madrid en el año 2000 cuando volví de África y los distritos con mayor número de extranjeros eran los distritos ricos, alemanes, ingleses, franceses, ejecutivos, pero había un concepto de qué es un extranjero, ¿de acuerdo? Lo mismo que cuando yo estaba en el Congo, el concepto de extranjero era alguien con poder, con dinero, ¿no? Era todo lo contrario. Cuidado con los conceptos porque pueden hacer que esos estereotipos nos lleven a tratar diferente a las personas. Lo siguiente, lo de la tuberculosis, lo habéis acertado muy bien. La incidencia en tuberculosis, estos son datos de las enfermedades de declaración obligatorias del Gobierno de Aragón. Estamos en 8 por 100.000 en población autóctona, 30 por 100.000 en población inmigrante. ¿Es una cifra pequeña o grande? Es la misma cifra que había de tuberculosis cuando yo estudiaba la carrera o cuando yo hice el MIR con Javier, que está aquí mi tutor, lo cual le agradezco, y tampoco estábamos asustados de que en todas partes había, ¿de acuerdo? Es una cifra alta, pero no es la más alta, pero bueno. Y luego habéis acertado bastante, pero la gente suele fallar porque suele haber un concepto de que la población migrante está muy enferma, ¿no? Al menos cuando yo hago preguntas abiertas, hay una imagen entre sanitarios y entre la sociedad en general que la población inmigrante es muy enferma y los datos nos dicen lo contrario. Voy a ir intercalando datos de investigaciones que hacemos en nuestro grupo de investigación, publicadas en buenas revistas y con datos de todo Aragón, con lo cual no es una muestra. Por ejemplo, aquí tenéis a toda la población de Aragón, 1.300.000 personas, sacamos datos de historia clínica, donde vemos que, como veis, la prevalencia ajustada por edad, siempre os hablaré ajustado por edad porque los inmigrantes son más jóvenes, pues es alrededor del 15, 14, mientras que en españoles es del 19%, 20, ¿de acuerdo? O sea, tienen menos hipertensión que nosotros. Aquí de otro trabajo que nos publicaron, aquí veíamos las enfermedades crónicas y veis que el perfil de enfermedades crónicas es el mismo, simplemente con menor prevalencia en población migrante, en hipertensión 19-11, en dislipemia 16-9, en artrosis 9-4, depresión 7-3, diabetes 7-4. Entonces yo siempre me pregunto por qué muchos compañeros piensan que los inmigrantes están más enfermos que nosotros, ¿no? Cuando los datos reales, aquí tenéis todos los datos de todas las historias de atención primaria y del hospital de todo Aragón. Pero incluso la gente me dice, es que no registraremos bien. Bueno, pues hemos sacado datos de mortalidad. Aquí estuvimos siguiendo durante 5 años, lo mismo, todas las muertes que hubo en España, aquí en Aragón, perdón, aquí tenéis 50.000 muertes con sus datos. Y una cosa que sí que hicimos fue diferenciar, y ahí es una cosa que ha dicho muy bien el profesor Cía, fijaros, el riesgo de mortalidad estandarizado en relación con los españoles a la llegada en los menos de 5 años, 0,1, 0,10, 0,09, 0,12. Es decir, los inmigrantes cuando vienen sanísimos. Se llama Health Immigration Effect, el efecto de migración de los sanos. Viene la gente más capacitada, con más fuerza, con más entusiasmo, con mejores estudios. Vienen a trabajar, vienen a vender su salud como fuerza de trabajo. Pero fijaros que cuando separo a los que llevan menos de 5 años o más de 5 años en España, rápidamente su mortalidad empieza a parecerse al 1, que es la mortalidad de los españoles. Es decir, vienen muy, muy, muy sanos, al contrario de lo que la gente piensa, pero probablemente las condiciones laborales, de vivienda, de precariedad, de racismo, hacen que su salud a los 5 años sea 0,7, 0,67, probablemente a los 15, a los 20, a los 30. Es decir, los inmigrantes vienen sanos y es su vida en España lo que les estropea la salud. No sé si mucha gente piensa todo lo contrario. Vienen muy enfermos y gracias a que están en España mejora su salud.
No, en su caso es por los detenimientos sociales, ¿no? Entonces, este es un trabajo eso, con 50.000 fallecidos en Aragón. Y sobre el uso del sistema hay otro mito, que usan mucho el sistema sanitario. Lo he puesto ahí habitualmente, de hecho, en servicios, en centros de salud, cuando voy a hablar, la gente comenta fácilmente, es que vienen mucho, es que sobrecargan el sistema, es que las listas de espera. Y lo sorprendente es que cuando sacas los estudios, en España y en otros sitios, aquí veis el uso del sistema en Aragón del 1.300.000, o sea, 1.120.000 autóctonos con 150.000 inmigrantes. Aquí lo diferencio siempre por si llevan poco tiempo, llevan mucho, pero como ves ver, uno es la media de consumo de los españoles y salvo un poquito en urgencias que sobrepasa, en todas las demás, uso de atención primaria, uso de urgencias, uso de ingresos hospitalarios, uso de consultas hospitalarias y uso de farmacia, están muy por debajo, fijaos, en rangos de 0,4, 0,3, ajustado por edad. Y sabiendo que encima son jóvenes, el consumo real que hace la población inmigrante del sistema sanitario es bajísima. Sin embargo, hoy habéis respondido muy bien, es gente muy sensible con el tema, pero cuando hago esta encuesta en anónimo en otros sitios, todo el mundo me pone que los inmigrantes usan mucho el sistema sanitario, ¿de acuerdo? Y cuando voy por ahí dando charlas o compartiendo, es lo que suele salir. Entonces, ante eso es lo que yo me pregunto, bueno, para que os hagáis una idea, fijaros, hace años hubo una ley que excluyó a los inmigrantes sin papeles porque decían que un día en el sistema sacamos los datos de Aragón y del año previo a la expulsión, el año previo al gobierno de Aragón financiaba con 318 euros a los que estáis de media aquí, a los autóctonos, a los inmigrantes con papeles 70 euros y lo que nos costaba un inmigrante sin papeles era 8 euros al año al gobierno de Aragón, cuando tenían tarjeta sanitaria, ¿de acuerdo? Fue un motivo para expulsarlos porque se decía que abusaban, que hacía turismo sanitario, ¿no? Cuando los datos reales que estaban en manos del gobierno eran los contrarios. Una cosa que yo siempre dije, si quieres ahorrar porque el sistema está en problemas, no sé si hay que quitar a los que gastan 8 euros respecto al que gasta 317, ¿vale? Esto que está demostrado en España, está demostrado en Aragón, ya te digo, aquí tenemos todos los datos, me llamó mucho la atención porque una revista tan seria como la Revista Americana de Salud Pública ya publicaba hace años la cobertura de seguros sanitarios y los gastos médicos en Estados Unidos. En Estados Unidos sabéis que es un sistema privado, pero sin embargo ocurre lo mismo. Hay una idea de que los inmigrantes norteamericanos van a hundir el sistema sanitario. Hacen el mismo estudio y este profesor escribe a mí un texto que siempre me ha encantado, que dice, estos hallazgos sugieren que, contrariamente a los estereotipos, las primas de seguros pagadas por los inmigrantes pueden en realidad estar subsidiando cruzadamente los gastos médicos de aquellos que han nacido en Estados Unidos. O sea, a pesar de que dicen nos van a hundir el sistema, pagando lo que pagan, los inmigrantes estadounidenses están manteniendo los sistemas de seguro privado, porque usan muy poco la sanidad. ¿De acuerdo? Y también aquí hicimos una revisión sistemática que nos publicaron hace años a un grupo de compañeros, donde hicimos una revisión sistemática de todo lo publicado en el mundo y llegamos a la misma conclusión. Entonces, claro, frente a eso, cuando es lo que me encuentro continuamente, cuando lo que oyes en prensa, cuando oyes que son los motivos para excluir a población o para atenderles de una manera diferente, al nivel ético yo es que me planteo el concepto de estereotipo y prejuicio, ¿no? Como aquella imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo de sociedad que tiene carácter inmutable, ¿no? Porque es curioso que todos los artículos de la ciencia a nivel mundial dicen una cosa, pero lo que oyes en los pasillos, en los centros de salud, en los hospitales, es la contraria, incluso muchas veces a nivel político, ¿no? Para justificar algunas tomas de decisión políticas que se pueden justificar por unos motivos, pero no por exceso de consumo o grandes enfermedades. Y sobre todo con el concepto de prejuicio, que es esa opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Y entonces, claro, esto me recordaba, pues Rogelio Altisén nos comentaba en su libro de bioética, en el capítulo de bioética, que el principio de justicia exige tratar a todas las personas con la misma consideración, sin hacer discriminaciones, teniendo en cuenta que la vida y la salud son bienes no solo personales, sino también sociales, con una justa distribución de los recursos disponibles. Y esto se logra con equidad, que lleva a dedicar más a quien más lo necesita, ¿no? Entonces, me sorprendía este concepto de si tenemos esos prejuicios erróneos, falsos, creados artificialmente, como sanitarios nos lleva muchas veces a incumplir el principio de justicia cuando atendemos a los inmigrantes, ¿no? Es una cosa que a mí me preocupa mucho y que al menos comparto con los compañeros, ¿no? Diego Gracia decía que debemos tratar a todas las personas con unidad, consideración y respeto en el orden social, sin discriminar por razón de raza, etnia, sexo, profesión. En este caso también sería por origen, por país, ¿no?
Entonces, yo esto es una cosa que lanzaba. Para que veáis que no es una reflexión solo aislada, el Lancet tiene una comisión sobre inmigración y hace unos años publicó un excelente artículo que os recomiendo leer sobre inmigración y salud. Y curiosamente, el Lancet de repente lanzaba todo un apartado de mitos desafiantes, ¿no? Y decía que en el actual clima político, eso a nivel mundial, el término migrante eleva una letanía de mitos y estereotipos inadecuados que pasamos a desmentir, ¿no? Entonces es llamativo que no solo es una problemática que ocurre en España, sino a nivel mundial. Y esto claramente nos puede hacer incumplir temas del principio de justicia, ¿no? Entonces yo me hacía estas preguntas, a lo mejor luego para el debate. Esto puede hacer que influyan errores diagnósticos y terapéuticos. Si yo tengo una idea preconcebida de cuáles son las enfermedades que tienen o los problemas de salud, eso si sabéis ya, os habéis dado estadística, la prevalencia preprueba de la enfermedad, ¿os suena? Si tengo una mala prevalencia preprueba errónea, voy a tener malas prevalencias postprueba y voy a tener errores, con lo cual puede llevar a errores y por tanto también incumplir el principio de beneficencia, ¿no? Esto puede afectar a la manera en la que nos dirigimos a estas personas, si tengo unos estereotipos y unos prejuicios contra ellas, puede afectar al principio de justicia y sobre todo mi pregunta es cómo afrontar esto en los servicios sanitarios, ¿no? Si tengo estas ideas, ¿soy capaz de a tal persona, a tal compañero, a tal compañera, a una médica, a una enfermera, recordarle que estos prejuicios que vamos diciendo no son ciertos y que puede perjudicar la atención? Porque como comentaba un humorista, muchas veces llamamos opinión pública, pero en realidad solo es eco, ¿no? No quería dedicar más, pero hay numerosas encuestas a sanitarios, a población general, donde estas preguntas que os he hecho contestan sistemáticamente, están muy enfermos, usan más, ¿no? Entonces, ya digo que hoy el grupo estáis afortunadamente muy bien sesgados a favor de unas opiniones mucho más correctas. Pero bueno, como reflexión yo creo en general, creo que es importante, sobre todo entonces, cómo trabajamos eso en nuestros servicios. Un par de reflexiones sobre accesibilidad al sistema sanitario, ¿no? La salud es mucho más que sistema sanitario, ¿eh? Eso acordaros, os lo daremos en quinto, como lo que importa es la vivienda, ya lo ha dicho el profesor Cía, la vivienda, el trabajo, la alimentación, etcétera, pero también el sistema sanitario tiene un poder importante. Entonces, aquí siempre pongo este Real Decreto Ley, el 16/2012, hasta ese momento toda la población en España prácticamente estaba cubierta dentro del Sistema Nacional de Salud, población con situación administrativa regular e irregular, lo que se llama clásicamente con papeles o sin papeles, ¿no? Aprovecho para recordar que el término ilegal es muy incorrecto. Ninguna persona es ilegal. Puedes tener una situación administrativa legal o ilegal, pero las personas no somos ilegales. Y en el año 2012 se aprobó este Real Decreto Ley de medidas urgentes para mantener la sostenibilidad, que de un día para otro excluyó a 1 millón de personas del sistema sanitario, ¿no? Ahí nos pusimos ante un problema muy serio. Yo, por ejemplo, perdí en San Pablo de un día para otro a 100 pacientes. 100 pacientes que estaba viendo hasta ese día, yo ya no podía atenderles, ¿de acuerdo? Perdieron la tarjeta sanitaria. Eran los inmigrantes en situación irregular, que eran aproximadamente 1 millón. Y esto se hizo alegando ese supuesto turismo sanitario, como habéis visto, pues eran 8 euros lo que nos costaba por persona atender a esos 100 personas, ¿no? ¿Qué ocurrió con esa ley? Pues personas como esta, nicaragüense, falleció por no atreverse a ir al hospital por miedo a que tenía que pagar. Alfa Pan sí que fue al hospital, mandó por su médico de atención primaria porque sospechaba una tuberculosis y le dijeron que tenía que pagar las radiografías, no podía pagarlas, se volvió a casa y murió de tuberculosis en su casa, ¿no? Entonces, casos tan dramáticos en los que hay pérdidas de vidas reales en un país como España en el año 2013-2014. La Universidad Pompeu Fabra publicó en el año 2018 los efectos mortíferos de la pérdida de seguro, donde, haciendo estimaciones, desde que se aprobó la ley en España fallecieron 70 personas al año por estar sin seguro sanitario respecto a las que tenían derecho hasta el año 2012. La ley duró 6 años, ya ahora hay una ley diferente, desde el año 2018, pues se estima que 300, 400 personas han fallecido en España innecesariamente por un tema de accesibilidad al sistema sanitario. No solo hay que quedarse con los casos de tuberculosis, con los estudios que os he comentado que hicimos en España, pues eso, en Aragón, los datos de la derecha, la columna son los datos de Aragón reales y lo otro es la estimación con respecto a la proporción de inmigrantes sin papeles que había en España en aquel momento. Pues de un día para otro, en el año 2012, para que os hagáis una idea, 10.000 diabéticos en España dejaron de ser tratados por sus médicos de cabecera, que con hacer una glicada y darles metformina la cosa iba razonablemente bien y teníamos que esperar a que entrasen en una complicación diabética, un coma cetoacidótico, una complicación, y entonces vía urgencias sí les atendíamos. Pero claro,
vía urgencias, ponían en riesgo su vida y económicamente probablemente es mucho más caro atender una cetoacidosis diabética que atender tranquilamente. Con lo cual se produjo un problema muy serio que mucha gente nos implicamos y, por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria publicó este análisis ético ante la retirada de asistencia sanitaria, ¿no? Donde nuestro grupo de ética hizo toda una reflexión que a la gente interesada os invito a leer porque yo creo que nos ayudó mucho a muchas personas. Desde la propia SENFIC se llamó a lo que se llamó la objeción de conciencia a esta ley, ¿de acuerdo? Y donde incluso se abrió una página web donde los médicos que nos negábamos a obedecer esta ley por un motivo ético firmábamos y mandábamos esa confirmación, esa idea a nuestro consejero de salud, al colegio de médicos, los estuvimos mandando para buscar apoyo y, bueno, pues conseguimos más de 3.000 médicos firmar este tema, aquí como veis, y luchar contra esto que entendíamos que sería incumplir nuestra ética si yo dejo de atender a ese paciente que ha atendido durante 10-12 años, porque una cosa que es muy interesante recordar, en los pacientes que no tienen papeles, la inmensa mayoría los han tenido, solo que la ley española es muy dura y si cuando te toca renovar tu permiso de residencia en ese momento no tienes trabajo, lo pierdes. O sea, la mayoría de la población irregular en España ha sido regular, solo que al tocar renovar se llama irregularidad sobrevenida legalmente, ¿vale? Entonces, porque de hecho mucha gente viene irregular y luego regulariza, pero del grupo que están siempre en situación irregular, muchos llevan 15 años en España y ahora pasó a ser irregular. O sea, yo tenía pacientes que conocía hace 10 años y ya venían y ya me les habían dado de baja de tarjeta sanitaria. Entonces, de hecho, también ha comentado el profesor Cía, pues eso, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que España ha firmado esas declaraciones, en su informe de 2018 planteaba que estaba muy preocupado por este Real Decreto Ley porque limitaba el acceso a servicios de salud a los migrantes en situación irregular e instaba al gobierno español a que tomara las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios de acuerdo al pacto que ha firmado el gobierno español, ¿no? O sea, fueron unos años, del 2002 al 2018, que para muchos de nosotros era un gran conflicto ético el qué hacer y muchos optamos por desobediencia. De hecho, hablando con juristas, lo que hacíamos no era una objeción de conciencia, sino una desobediencia civil, porque yo no me negaba a dejar de hacer algo. O sea, yo no dejaba de hacer algo, hacía algo en positivo, ¿no? Entonces, bueno, y también recomendaros, luego si sale el debate, justo hace 3 meses se está hablando de una nueva ley para garantizar la nación universal y el Comité de Bioética de España acaba de publicar, no sé si lo habréis ya leído o trabajado, un informe que a mí me gustó mucho, en el cual vuelvo a reconocer mi ignorancia en temas de bioética, porque había ratos cosas que yo personalmente me cuesta entender, así que los expertos en bioética seguro que lo leéis y un día nos lo explicáis. Pero me ha gustado mucho porque toma muchos aspectos y sobre todo nos recuerda que el acceso universal a la protección de la salud es una obligación ética nivel 1 que llaman ellos, ¿no? Que luego podemos hablar que es obligatoria. Y de hecho, el Comité de Bioética Español avala este anteproyecto de ley que está en el Congreso de los Diputados como que debería aprobarse, ya veremos si se consigue o no, porque sería un mínimo ético al menos garantizar un sistema básico de atención para toda la población, ¿vale? Aquí el resumen final. La universalidad de acceso a un sistema nacional de salud tiene que ser concebida como una obligación básica y nuclear y su reconocimiento y eficacia debe extenderse a todas las personas, ¿no? También hace una reflexión muy importante de que en estos momentos que tenemos una ley no tan garantista, pero bastante, cada comunidad autónoma la está aplicando de una manera diferente, con lo que está habiendo una diferencia de si tú te vas a sacar la tarjeta sanitaria en Madrid, en Aragón, en Cantabria o en Cataluña, que eso no es justificado desde un punto de vista ético. Entonces, simplemente por si luego sale la reflexión, un sistema sanitario que no garantiza la accesibilidad sanitaria puede atentar contra el principio de justicia y de beneficencia. ¿Cómo aplicar la ética del no abandono en estos casos? ¿Cómo garantizar, abriendo más el abanico, la accesibilidad horaria? Porque la accesibilidad no solo tiene tarjeta. Tengo una facilidad para que personas con dificultad por sus condiciones laborales acudan a los centros de salud, acudan a los servicios hospitalarios cuando tienen dificultad, por ejemplo, para abandonar sus trabajos, la mayoría precarios. Nos adaptamos a garantizar accesibilidad horaria o geográfica o lingüística. Me sigue llamando la atención el sistema público de Aragón. Tenemos contratado hace años un sistema de traducción telefónica online, gratuito, 24 horas, 7 días a la semana, y por lo que me cuentan los estudiantes en práctica, muchas veces en los hospitales o en centros de salud ven que no se emplea, ¿no? Es gratuito, llama al sanitario y tenemos más de 100 lenguas en tiempo real, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para garantizar una equidad mínima en temas tan importantes como la salud, ¿no? Otra reflexión, también lo ha dejado caer el profesor Cía,
Equidad es dar a todos por igual o dar más a quien más lo necesita, ¿no? Habrá que ver en cada caso. Y luego, ¿qué implica también a nivel no solo asistencial, sino gestor, ¿no? ¿Cómo garantizo que los servicios que yo estoy proporcionando sean realmente accesibles a todo el mundo, ¿no? Esos eran los dos primeros grandes puntos. Y luego quería hablar, bueno, 7-8 minutos de un par de temas. Mirar, que también me preocupan y que sale mucho en temas de ética e inmigración, porque también hay mucha confusión, ¿no? Etnia, raza, racismo. Entonces, realmente lo que tendríamos que hablar sería de etnias, ¿de acuerdo? Grupo social al que una persona pertenece o con el que se identifica como resultado de una mezcla de características como cultura, lengua, dieta, religión, antepasados. Todas pertenecemos a algún grupo étnico, no las minorías. Nosotros también somos un grupo étnico. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Y el término etnicidad es cambiante y dinámico. Y sobre todo recordar que hablar de razas es biológica y antropológicamente un error, ¿eh? El ser humano solo hay una raza, ¿eh? Esto en Europa se trabaja mucho, depende de qué ámbitos, si hablas de raza te van a llamar la atención, porque solo hay una raza humana biológicamente. Otros animales tienen diferentes razas, ¿no? Lo que es la raza es un término social, pero no es un término biológico, ¿no? Sí que podemos emplear persona racializada. Entonces, recientemente Gaceta Sanitaria, que es una revista muy buena de salud pública de España, ha publicado una editorial muy interesante donde habla de raza, salud, sistema sanitario, la necesidad de abordar el racismo institucional en España, ¿no? Y recuerda eso, que no hay razas en el ser humano, es un constructo social dinámico, sí que hay racismo y lo que se ha demostrado que el racismo aumenta la morbilidad y la mortalidad prematura y que además se ha demostrado que hay discriminación racial en los sistemas sanitarios de todo el mundo, ¿no? Dificultades de acceso, menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico, ¿no? Entonces nos hacía una reflexión de que tendremos que aplicar un enfoque de derechos humanos, de investigar políticas, de integrar. Probablemente España, como tenemos pocos años de personas con otras diversidades de origen, yo creo que el personal sanitario al 99%, ¿no? Somos españoles de toda la vida y, como digo yo, payos además, porque en España siempre ha habido el pueblo gitano, pero que realmente no se ha integrado en los sistemas de funcionariado, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí tenemos como una cierta ceguera a asumir que nuestra cultura es la cultura. Y ese es el grave error. Tenemos que aprender, otros países nos llevan mucha delantera porque tienen profesionales sanitarios de diferentes culturas, y a la hora de hacer un protocolo, una guía terapéutica, un proceso clínico, te van a plantear, oye, esto no habéis planteado cómo afecta en este aspecto. En España tenemos mucho que mejorar y Gaceta Sanitaria nos lo recordaba, ¿no? Entonces, preguntas para luego si queréis, o al menos que nos ayuden a reflexionar. Ya os he dicho que yo he venido más con la idea de traer preguntas que respuestas. La confusión entre etnia y raza puede afectar a la calidad de nuestra atención. Disminuir el racismo dentro del sistema sanitario podríamos considerarlo un imperativo ético para todas las personas que trabajamos en él. Y entonces, respecto a cómo mejorar estos temas culturales, hay un concepto que no sé si habéis oído que se habla de ser un sistema sanitario culturalmente competente, ¿no? Se habla mucho, no sé, ¿en la carrera os lo han dicho en algún momento los de cuarto? ¿Todavía no? Quedan 2 años y medio para que lo oigáis, ¿vale? Eso en otros países se trabaja continuamente porque tenemos una gran diversidad. En España la tenemos también. De hecho, siempre hemos tenido payos y pueblo gitano, pero quizá no hemos tenido esta reflexión de cómo hacer este sanitario. ¿Y qué es esto? ¿Para esto hay que ser antropólogo? No. ¿Es diferente de ser un buen médico? Bueno, ¿qué es lo que nos dicen las expertas y expertos? Es aquel servicio que es percibido por los usuarios pertenecientes a minorías en una cierta armonía. No tiene que ser igual, pero que haya una cierta armonía con sus competencias. Y entonces me encanta Xavier Ayude, que es un médico antropólogo que creo que daba clase en Reus, que decía que hace falta, no tenéis que saber de 1000 culturas, no tenéis que saber 1000 cosas del Ramadán, de la idiosincrasia de los pueblos indígenas latinoamericanos. Lo que hay que tener es conciencia de que cada uno tenemos nuestra propia cultura, tenemos que evitar prejuicios y tenemos que tener empatía y respeto. Yo siempre comento que para trabajar con personas de otras culturas, lo fundamental son los cursos de entrevista clínica y de comunicación con el paciente. Si eres una persona que sabe escuchar, que sabe preguntar, que sabe negociar, lo harás bien con españoles de diferentes subculturas, lo harás bien con extranjeros de otras culturas, ¿de acuerdo? Y hace falta ser capaz de establecer estas relaciones. Por ejemplo, el New England Journal, que es una revista que leeréis alguna vez, y hace 20 años decía que la competencia cultural había evolucionado desde crearnos ideas sobre pacientes en base a las culturas. Hace 30 años había libros que explicaban cómo piensan los musulmanes, cómo piensan los cristianos, cómo piensan los... Y eso al principio estuvo bien, pero luego se vio que era absolutamente insuficiente, porque no todos los cristianos somos iguales. Si ahora viniera aquí un médico de la India
viniera a trabajar a España y yo qué sé, dijera, aquí en España son todos cristianos, entonces, claro, como los cristianos no pueden tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, a toda persona que no esté casada no tengo nunca que preguntarle por anticoncepción o no tengo que pedirle, no sé si me entendéis, ¿no? Pues puede que sí o puede que no. Primero, no todos los españoles son cristianos, no todos los cristianos son igual de practicantes y no todos los cristianos practicantes usan anticonceptivos o no fuera del matrimonio o dentro del matrimonio. Entonces, lo que decía el New England es, tenemos que poner en práctica cuidados centrados en el paciente y eso incluye la empatía, exploración de creencias, valoración de la sensibilidad y necesidades. Es decir, cuidados de alta calidad. Lo que está diciendo es que tenemos que buscar esa excelencia, esa utopía que os he comentado en la ética del principio y que también nos ha comentado antes el profesor Cía, ¿no? No hay que buscar cosas raras. Yo siempre pongo este libro que me parece maravilloso de salud e inmigración, que además tuve la suerte de invitar a escribir un capítulo. Y en este libro no se habla nada de inmigración y enfermedades infecciosas, ni tropicales. ¿De qué hablan en Europa cuando habla de inmigración? De cultura, de lenguaje, habla un capítulo de ética, relaciones de poder, habla de discriminación, habla de enfermedades crónicas, habla de los ancianos, porque eso es lo que realmente importa, no tanto las enfermedades raras que puedan tener los inmigrantes. Y Jonah Heath y este otro compañero decía que qué es lo que se hace diferente, barreras del lenguaje, la etnicidad, el desconocimiento cultural. Y lo que nos comenta es que estamos muy lejos a veces los profesionales de este tipo de pacientes, es muy difícil que nos sientan cercanos y me parece como una obviedad, pero me parece muy bonito que dicen, a riesgo de simplificar, sugerimos que las dos claves que todos los clínicos necesitan tener son las siguientes. Primero, darse cuenta que las emociones son de crucial importancia en el trabajo clínico. Estamos perdiendo eso muchas veces en la medicina. Yo siempre he defendido que la medicina es una profesión de mixtas, que digo, de ciencias y de letras. Tiene que ser de ciencias y de humanidades. Cada vez nos estamos volviendo más una carrera de ciencias puras y nos estamos olvidando que las emociones en los pacientes es fundamental. También en los inmigrantes, también en los españoles. Y finalmente a lo que nos invitan éticamente, porque hay un capítulo de ética, Jonah Heath es una de las grandes expertas en ética en la atención primaria británica, era ser persistentemente curiosos acerca de cómo el mundo es visto y entendido por los pacientes y familiares. Debemos reconocer que cada persona es única en la Tierra y tiene un único punto de vista de realidad con su propia lógica. Aprender a descubrir eso, preguntar y haréis buena medicina. Esta me la voy a saltar porque no era tan importante, pero quería decir ahora 3 palabras. Después de haber explicado competencia cultural, que es esta manera que parece muy complicada, pero es ser una persona abierta a las diferencias y a dialogar, Dorothy Roberts, que es una socióloga, profesora de leyes en Estados Unidos, lleva años trabajando y otra gente sobre el concepto de competencia estructural, que tampoco habréis dado porque no habéis dado competencia cultural. Entonces, ¿qué se refiere? Pues como dice ella se ha dado cuenta que en Estados Unidos llevan muchos años hablando en las facultades de medicina de raza, de culturas, y dice, mira, si la raza no es una categoría biológica, sino social y política, que no es un factor de riesgo, el racismo sí. Sin embargo, las profesionales de la medicina siguen haciendo suposiciones sobre raza y genética a la hora de tratar a los pacientes. Lo que os he dicho de la raza en Europa no se emplea. Estados Unidos e Inglaterra siguen usando el concepto raza muchísimo, aunque repetidas veces antropólogos y biólogos les dice que es erróneo, que hay personas racializadas, pero no hay razas. Y entonces, ¿qué dice la profesora Dorothy Roberts? Que en lugar de enfrentarse a las ideas racistas que se encuentran en el plan de estudios, muchas facultades de medicina de Estados Unidos han tratado de abordar los prejuicios exigiendo a estudiantes que se formen en competencia cultural y les hacían aprender variaciones culturales de la población inmigrante. Y ella, ¿qué opina? Que ese enfoque, si se queda ahí, no, porque ni el enfoque biológico ni el cultural van a las causas. Se debe enseñar a los profesionales a tener puntos de vista estructurales. Y pone este ejemplo. No sé si habéis ido a estudiar alguna vez en Historia de Medicina la drapetomanía. ¿Os suena? ¿Lo habéis estudiado? ¿Historia de Medicina habéis dado ya? Sí, no lo han hablado. Es interesante porque la drapetomanía fue definida, y hubo un libro sobre ella, como diagnóstico psiquiátrico por el profesor Samuel Caturitt en Estados Unidos. Atentos a lo que es la drapetomanía. Tener la manía de querer escapar de la esclavitud, de sus amos, ansias de libertad. Esto es textual, no me lo estoy inventando. En la mayoría de los casos, la causa que induce al negro a evadirse del servicio es tanto una enfermedad de la mente como otra especie de alienación mental y mucho más curable por regla general, con las ventajas de un consejo médico adecuado. Si se sigue estrictamente, este comportamiento problemático de escaparse
puede prevenirse por completo. Si son tratados con amabilidad, bien alimentados y vestidos, con suficiente leña para mantener ardiendo toda la noche un pequeño fuego, separados por familias, no permitiéndoles correr de noche para visitar a sus vecinos, ni recibir visitas, sin hacerles trabajar en exceso ni exponerlos demasiado a la intemperie, son fácilmente controlados. Más que otros pueblos del mundo. O sea, el profesor defendía que los negros eran buenos trabajadores. Si cualquiera o varios de ellos en cualquier momento están inclinados a levantar sus cabezas al mismo nivel que su dueño, la humanidad y el propio bien, precisa que sean castigados hasta que caigan en el estado de sumisión que le merecen. Dorothy Roberts decía frente a esto: la competencia estructural sostiene que muchos factores que se relacionan con la salud, que se atribuyen a la cultura o a la etnia, son también consecuencias de decisiones en contextos estructurales más amplios, como sistemas de salud, alimentación, las leyes, la política local, las infraestructuras, incluso las pocas definiciones. El ejemplo de la derepetomanía puede sonar anticuado, pero, por ejemplo, recuerdo durante la epidemia de COVID del año 2020, en el sur de Madrid, que si no sé si conocéis Madrid, es la zona pobre de Madrid, donde hay mucha gente pobre, mucha gente inmigrante, hubo muchos casos de COVID las primeras semanas, ¿de acuerdo? Y desde personas concretas, opinión pública concreta, se argumentó, no voy a decir quién, lo buscáis en internet, que había mucha más COVID en el sur de Madrid por los modos de vida de los inmigrantes. Eso es volver a lo mismo, dar una explicación cultural a algo que tiene una base estructural. Claro, salieron a criticar esas declaraciones, no eran los modos de vida de la población inmigrante, eran la situación estructural de cómo vivían esas personas, que es lo mismo que mi población del barrio San Pablo. Yo las primeras semanas, esas personas como viven en una habitación, en un piso, perdón, de 60 metros, viven 7 personas. El hacinamiento, la COVID se extendía perfectamente. Cuando había un caso, yo les decía que se tenían que aislarse en una habitación para una persona y un baño solo, ¿os acordáis? Me decían, aquí compartimos habitación, cada habitación 3 personas y tenemos un baño para todos. Siguiente, ¿os acordáis que mucha gente no fue a trabajar? ¿Quiénes fueron a trabajar? Los empleos básicos, que muchas veces eran gente inmigrante, ¿no? O gente pobre de los barrios del sur de Madrid. Si yo tenía obligación de ir a trabajar, ¿cómo podía ir? Pues obviamente en mi coche propio, si tenía miedo de contagiarme. Muchas de estas personas tenían que ir en el autobús o en el tranvía, porque no tienen vehículo propio. La posibilidad de teletrabajar en aquellos que tenían que trabajar, estas personas no tienen esa capacidad, sus empleos no eran de teletrabajo. Es decir, parece anecdótico, pero esto que dice Dorothy Roberts se cumple continuamente. O tenemos una visión, que en el fondo ya es una visión muy de atención primaria, biopsicosocial, de ver lo biológico, por supuesto, ver lo psicológico, pero ver las condiciones sociales que tienen las personas, o achacaremos a la cultura cosas que no es por ser inmigrante o por ser africano o por ser aragonés, sino por una serie de temas que ocurran. Entonces, el concepto de competencia estructural, pues simplemente os lo quería decir. Esta es creo que es la última ya definición, porque con estos consejos que nos da Dorothy Roberts quería acabar, porque creo que tienen mucho que ver con qué nos ayudan a nivel ético para trabajar mejor con población inmigrante, ¿no? Ella decía, sea escéptico ante diferencias de diagnóstico basadas en la raza. Crea alianzas entre médicos y otros profesionales que atiendan a los mismos pacientes vulnerables para abordar mejor las múltiples y enmarañadas fuerzas estructurales. Sea creativo a la hora de abordar problemas estructurales, o sea, cómo nos organizamos para atender a la gente que tiene dificultad para acudir a las 10 de la mañana a una cita. No es tan fácil en según qué trabajos. Aprenda de las ciencias sociales, yo creo que eso es fundamental, por eso insisto, medicina debería ser una carrera, o es para mí una carrera de humanidades y de ciencias. Aprenda de otras profesiones, la multidisciplinaridad, y hable más abiertamente de los problemas estructurales, ¿no? Esto me lo voy a saltar porque dar la referencia que, pues también con esa idea, ya lo daré luego para el debate, me salto, y sí que comentar que en el número de junio del Lancet Regional Europe ha habido un monográfico muy bonito de inmigración y salud que os recomiendo a leer a la gente que estéis interesados, y donde hemos tenido la suerte que nos han publicado un artículo contando la experiencia de diferentes países, ¿no? Entonces ya os he comentado que es un conflicto de interés, pues lo digo, que soy la Ciencia Española de Medicina Familiar y Comunitaria y desde hace años llevamos trabajando en formación sobre este tema y siempre hemos defendido que la formación sobre inmigración y salud tenía que estar integrada con la formación de entendimientos sociales, porque mucho de lo que les pasa a los migrantes no es por ser migrante, como aquí pone el artículo, dice la Sociedad Española, ha trabajado para extender el modelo biopsicosocial en formación. A todos los residentes de Zaragoza se os dará formación sobre inmigración y salud, los residentes de familia y en muchas otras actividades formativas, porque si no tenemos ese concepto global biopsicosocial, probablemente nuestro enfoque
va a ser muy sesgado y estaremos incumpliendo muchas veces el principio de justicia. Y yo quería dejarlo aquí porque ya me he ido a los 45 minutos y ya si queríais hacer alguna pregunta o hablar de otras cosas, había traído otros temas, pero ya he hecho los 45 minutos. Agradeceros mucho la atención y, bueno, sobre todo, más que preguntas, espero respuestas, sobre todo de toda la gente que sabéis mucho de ética y vosotros que seguro que también ya lo habéis dado, porque cuando trabajo con inmigrantes siempre tengo esas reflexiones. Yo creo que se lo leí hoy a Rogelio Altisén, no de la ética de los grandes problemas complicados que ocurren una vez en tu vida, sino del día a día, ¿no? La ética todos los días de lo que me pasa con los inmigrantes, lo que os he dicho, la justicia, el tema cultural, el tema de accesibilidad, el tema de prejuicios, veo que afectan diariamente a mi trabajo con población migrante. Y mejorar en calidad en esa pequeña parte mejoraría seguro la atención que damos a los migrantes. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, extraordinaria ponencia, querido Luis. Has tocado además tantísimos aspectos que esto daría para horas y horas, daría para varias ponencias. O sea que contaremos contigo para el año que viene. Bueno, de momento solo hay felicitaciones, no hay preguntas en el chat. Ya les he avisado a mitad de ponencia que no dejarán las preguntas para el final, pero esperaremos a ver si se animan. Y mientras tanto, pues si el profesor Cía quiere intervenir, o alguno de los presentes, profesor Cía. Muy bien. Pues gracias. Me ha encantado la presentación y ha sido clarísima y muy, muy, muy interesante. Hemos aprendido. Yo quería también comentar que en los principios de la bioética se me presentan ahí habitualmente por los expertos pues como muy bien has orientado, tanto para población autóctona como para población migrante. Ahí no tenemos por qué hacer una distinción entre justicia para migrantes, salud para migrantes. No, es todos al máximo nivel en el caso de salud, como pone el PIDEX, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales. Quizás se pueda añadir de cara a estos de los personas de los prejuicios que, por una parte, claro, lo bueno es tener los principios y llevarlos a cabo, pero que tengan en cuenta también que la buena salud, en el caso particular nuestro de la salud de la población migrante, repercute en una mejor salud de la población autóctona. Es decir, que abandonando la salud de los migrantes nos estamos perjudicando a todos. Esta es una idea que en un trabajo relativamente reciente de Weil, pues es otro de los argumentos que quizás se pueda poner a personas que siguen ahí ancladas en el prejuicio como este que has contado últimamente, de decir, bueno, es que la vida de esos del sur de Madrid pues es mala porque son migrantes y entonces hay más COVID. Hay ese argumento. Y luego, si acaso, una pregunta, ¿qué opinas en cuanto a la reclamación que hacen algunos expertos también de decir, bueno, es que los países de origen deberían contribuir a los gastos de salud de las personas que están en otro país? Véase pues el caso de Inglaterra, donde hay mucho emigrante, es un país que podría aportar algo y esas personas seguramente también, porque claro, a veces se habla con dramatismo de la población migrante pensando en esos migrantes más pobres, más desafortunados, que han tenido que venir de malas maneras y que a los pobres pues les va mal y claro, se enfoca la atención en ellos y no está mal que la enfoquemos en ellos, pero claro, no son el total. Bueno, un poco sobre estas cuestiones si me das tu opinión. Fíjate, eso, muchas gracias. Es un tema que siempre me ha llamado la atención. Cuando os he comentado el Real Decreto del 2012 que excluyó al 1.000.000 de inmigrantes, como sois jóvenes no os acordáis, era la época que estábamos en plena crisis económica en España, en diferentes países, ¿no? Que comenzó el 2008. Entonces, claro, el argumento que se dio era el del turismo sanitario y el de que había queso. Entonces, lo curioso es que cuando la ministra del Ramo en aquel momento salió diciendo que se hacía este Real Decreto para evitar el turismo sanitario, a lo que apeló es a un informe del Tribunal de Cuentas que hablaba de esto, ¿no? De este gasto. Entonces, claro, y por eso echaron a todos los inmigrantes irregulares. Lo curioso es que cuando te vas a ver el informe del Tribunal de Cuentas que alegaba el Ministerio, de lo que hablaba es de otra cosa. Hablaba de lo que acabas de decir, de todos los extranjeros en España de países ricos en los que hay convenios o convenios de seguridad social de intercambio, efectivamente, porque entre nosotros tiene que haber,
donde se veía que había un déficit de pagos tremendísimo de Noruega, Francia, Inglaterra, pero tremendísimo, por problemas del país de origen, que en esos convenios no los cumplía, como del sistema de seguridad social español, que no era capaz de ejecutarlo bien, ¿de acuerdo? O sea, donde decía el Tribunal de Cuentas, y además era una millonada, eran millones y millones de euros, donde decía, esto hay que hacerlo bien. Pero claro, estaba hablando, y de hecho tú ves todos los países en general, porque eso sí que podía haber un cierto turismo sanitario, ¿eh? De hecho, no sé si os acordáis, hace unos años había hasta agencias de viaje inglesas que promocionaban a jubilados ingleses que vinieran a la costa de Málaga, Baleares, con sus coxartrosis a estar en Málaga, a meterse en la lista de espera española, a operarse y a hacer la convalecencia en España. Hasta había empresas especializadas en eso, que saltó a la... O sea, ¿ese posible turismo sanitario existía? Sí, pero entre países ricos, entre jubilados de países ricos, ¿no? Como puede haber. En ningún caso suponía, como has visto en las cifras, que eran mínimas, el inmigrante de un país pobre que viene a trabajar, vienen sanos. Es que vienen muy sanos, no vienen por el sistema sanitario, vienen otra cosa. Con lo cual, en ese debate, cuando ha salido que se podría definir, sí que hay un cierto consenso en que, lógicamente, tenemos el sistema de tarjeta sanitaria europea, ¿no? Cuando yo voy a Francia o tal, me doy de alta en tarjeta sanitaria y luego los estados van a compensarse entre ellos, ¿no? O podría estar el debate en Inglaterra, que ahora ha salido del sistema de la Unión Europea, o de Estados Unidos. Pero ese debate es un debate, y el debate de la atención sanitaria básica a las personas que en principio no tienen otra posibilidad ni tener un seguro privado, parece, como bien dice el Comité de Derechos Económicos y Culturales de Europa y las Naciones Unidas, que todo Estado debe de garantizar esa sanidad, atención sanitaria para todo el mundo. Y recordando además, como estáis estudiantes, ¿salud pública ya la habéis dado? ¿Estáis en ello? Recordar además que el sistema sanitario español no es un sistema de seguridad social, que la gente lo mezcla. Somos un sistema nacional de salud. Hasta la ley del año 86 era un sistema de seguridad social donde cuando cotizábamos los que trabajábamos se nos descontaba el dinero para 4 cosas: para la pensión, para el paro, para la baja laboral y para la sanidad. Por eso era la seguridad social, como el modelo francés o el modelo alemán. Desde el año 86 somos Sistema Nacional de Salud. La sanidad ya no se financia por cotizaciones, se financia por impuestos generales del Estado, porque se considera un avance en los derechos humanos, porque la atención sanitaria es un derecho más universal, más de ciudadanía. Y por eso toda persona que reside en España, aunque sea poco, comprando una Coca-Cola, está pagando la sanidad pública. Y eso a veces, esa reflexión política, social, se olvida, ¿no? O sea, hasta los inmigrantes en situación irregular están pagando con sus impuestos la sanidad pública. No pagan su pensión, por eso esos años no van a cobrar pensión, ¿no? No sé si eso lo habéis dado ya en salud pública, pero si os lo preguntan en el examen, que se os quede. Por eso las cotizaciones son proporcionales y si has cotizado mucho ganas más de pensión o menos, ¿no? Mientras que sanidad pública, como la educación, como la policía, va por impuestos generales del Estado. Entonces también hay un componente en ese sentido. No sé si te he respondido, pero... Sí. Bueno, en el chat hay multitud de felicitaciones, incluso desde Lugo, Vitoria, Salamanca. Bien, hay uno de todos los aspectos que has tocado, todos son fundamentales y me han parecido importantísimos. Hay un aspecto en el que has incidido, que es en la formación de los profesionales para tener un sistema culturalmente competente. Creo que son las sociedades científicas las que tienen en su mano el dar esta formación. El sistema público de salud nos da mucha formación en hipertensión arterial, en diabetes, en hipercolesterolemia, pero no en tratar a las personas que vienen a nuestra consulta de cualquier otra nacionalidad o cualquier otra etnia. Yo me acuerdo que en nuestro centro de salud, al principio, en Delicia Sur, hubo una fundación que vino a informarnos mediante diferentes profesionales médicos, de enfermería, trabajadores sociales, de cada una de las etnias, cómo entendían la salud y la enfermedad. Lo que nos puede suceder muchas veces en la consulta, que a un paciente le prescribes una dieta alimenticia que o choca con su cultura o no tiene los medios económicos para llevarla a cabo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que el sistema público de salud nos dé formación a los profesionales en este aspecto. Y otro aspecto también que va siendo novedoso es que cada vez tenemos más profesionales médicos y de enfermería que son o han sido migrantes también. Entonces te encuentras
a profesionales médicos migrantes atendiendo a pacientes migrantes de diferentes etnias. Claro, eso es lo que he comentado. En España en eso sí que llevamos un retraso de décadas con respecto a otros países del mundo y de Europa. Y de hecho a mí me sigue sorprendiendo que cuando voy por España preguntando cuántas facultades tienen en su currículum en antropología médica. Es que, o sea, claro, estamos acostumbrados a que siempre hemos sido, lo que he dicho, los españoles de toda la vida, pero incluso obviando la realidad del pueblo gitano. Entonces había, como digo yo siempre, como un desconocimiento mutuo, ¿no? Una ignorancia que no nos ha ayudado ni a ellos ni a nosotros. Y que yo sepa, en Reus creo que sí que tienen y poco más. Y me sigue sorprendiendo que el año 2024, porque yo creo que eso tiene que venir desde el pregrado, en primer lugar, ¿no? Y luego, efectivamente, los servicios públicos de salud deberán seguir formándonos y las sociedades científicas, los colegios de médicos tendremos obligación de... Pero para mí es un tema de pregrado, ¿no? Entonces, en el artículo que hemos comentado del Lancet, ahí estuvimos 5 personas, cada una de diferentes países, y a mí me daba pena que éramos el único país que en pregrado no teníamos nada, ¿no? O sea, estaban los polacos, los alemanes, los holandeses, los noruegos, ¿no? ¿Qué ocurre? Nos pusimos en valor el trabajo que, por ejemplo, una sociedad científica como la SENFI, que somos 22.000 socios y socias, pues cada año formamos a más de 2.000 personas en esto, ¿no? A residentes, tal. Pero bueno, sí es ínfimo en relación a si eso fuera todas las universidades, ¿no? Para mí, que hubiera... Yo no le llamaría una asignatura de migración y salud, porque el tema de antropología tiene que ver más con cómo es el ser humano. De hecho, habría muchos temas que se hablaría de ética, se hablaría de cómo es el ser humano, ¿no? Esa parte de humanidades que hemos perdido y que estamos perdiendo, porque incluso dentro de lo que es el conjunto de españoles hay una diversidad cultural ahora tremenda. O sea, no somos todos iguales, no tenemos unos planteamientos. Entonces, que nos capacitaran y nos formaran para lo que comentaba el profesor Ayube, que os he comentado, ¿no? En la antropología cultural tampoco hay que aprender, nos viene bien, o sea, yo siempre cuando voy dando charlas avanzadas hablo un poquito de qué es el Ramadán, qué implicaciones tiene, por ejemplo, en el tratamiento de la diabetes, porque van a estar sin beber ni comer de sol a sol. Si le pones insulina y no lo tienes en cuenta, puede que se muera si no ajustas la dosis, ¿no? Pero es que más allá de eso es imposible conocer las miles de culturas que hay en el mundo. Entonces, más que nada es como comentaban ellos, ser consciente que tengo una cultura, ser consciente que otras personas pueden tener diferentes y que esas habilidades de comunicación me pueden ayudar. Yo cuando me invitaron un mes en la Universidad de Bergen, en Noruega, y la profesora Esperanza Díaz, que es una española que lleva 20 años en Noruega, entonces ella es una inmigrante en Noruega, pero ya es por su universidad tal. Entonces, claro, ella vive esas dos circunstancias y ella da las clases de inmigración y salud. Ellos trabajan mucho con role-playings, sobre todo esa capacidad de dialogar, de aprender, más que de memorizar temas concretos, ¿no? De apertura a la diferencia, sabiendo que incluso dentro de Noruega los noruegos son muy diversos, ¿no? Yo creo que es clave. Yo empezaría por las facultades, pero me temo que ahí nos queda mucho. No veo... Mucho camino que recorrer. Bueno, en el chat siguen habiendo felicitaciones, no hay preguntas de momento. Bueno, y además estamos llegando ya casi al final. Entonces, si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario, veo que hay 2 palabras. Hay 2. Muy bien. No va. Soy estudiante de quinto curso. Soy estudiante de quinto curso. Y la verdad que en todos estos años en práctica, a mí me preocupa que no funciona. No es porque si lo cojan por los likes, ¿sabes? Para que... Es que si no, no lo van a oír. Ahora sí. Vale, soy estudiante de quinto curso. No lo oyen los... Y realmente a mí me preocupa mucho la actitud de los médicos porque, a ver, estaba súper interesante la charla, pero ¿hasta qué punto los médicos se dan cuenta las actitudes xenófobas que tienen? Me pasó ahora en verano en un hospital X, en unas urgencias, que vimos en la pantalla que había un chico que estaba en triaje 4. Y el médico me dijo, esto aquí las enfermeras, muchas veces los extranjeros, si no hablan español, triaje 4. Pero aún así, él, haciéndome, este juicio en contra de este trabajo, se demoró 2 horas en atenderlo. Es verdad que estaba petada la urgencia. Pero es que cuando lo atiende, el paciente no hablaba español, era evidente que no se estaba enterando de nada. Y aún así el médico, buenísimo, porque ese día con él aprendí muchísimo, pero eso lo vio. O sea, no se enteró de nada el paciente. Le mandó un tratamiento, le dijo que tenía que esperar fuera en urgencia y las enfermeras, como a la hora, vienen y nos dicen, oye, el paciente no está.
lo llamamos y estaba en su casa. El paciente no se enteró que tenía que esperar en urgencia que lo llamara la enfermera. Y ese médico no sé, recuerdo que lo puse en un chat en el foro del Día de los Determinantes Sociales y fue que pusiste lo del servicio que era gratuito y me impresionó la cantidad de lenguas extrañísimas que yo ni siquiera conocía que está en ese servicio de traducción simultánea y los médicos no lo usan. Y claro, es decir, para él era lo normal, el médico que sí, se había enterado de todo y el médico, pues, súper chévere, es decir, genial el médico. Y no se enteraba de que su actitud iba en contra de los principios de la bioética, pero además era xenófoba. Entonces, esa es la cuestión, es decir, hasta qué punto los médicos son conscientes de lo que hacen. Pero es que eso me ha pasado también en otras prácticas, médicos que considero súper top y se dejan manipular por las farmacéuticas, tienen comentarios súper raros de muchos temas. Entonces, ¿hasta qué punto de vista los médicos son conscientes de la importancia que tienen? Los inmigrantes lo pasamos muy mal cuando llegamos a un país. Este chico le habían negado el asilo político. Pero claro, seguía en España, ¿qué iba a hacer si hubiera a Marruecos? Pues no. Y hombre, esa parte humana del médico es fundamental para ese hombre que lo está pasando mal. Y lo otro, cuando decías que los inmigrantes, que es verdad que yo mismo lo veo en las consultas, veo que hay muchos inmigrantes, pero realmente no van por cosas muy graves. Es decir, el inmigrante no se puede, no nos podemos enfermar, hay que trabajar. Si no podemos, yo creo que hubiese estado interesante cuántas bajas hay en la población inmigrante y cuántas bajas hay en la población autóctona. Si el inmigrante no se puede dar el lujo de enfermarse, si el inmigrante no tiene una cuenta ahí que le respalde. Entonces, realmente, la asignatura de familia, como está planteada, yo la agradezco muchísimo. Igual que comunicación o en ética, porque es de las pocas asignaturas que hacen hincapié en la persona, en el ser humano, y no la mayoría de las clínicas, las quirúrgicas, que es enfermedad, 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 enfermedad. Y al final el médico es eso, lo que ve es una enfermedad y tristemente no ve un paciente. O sea, no era una pregunta, era una reflexión porque a mí me fue impactante. Gracias. A ver, ahí, bueno, yo siempre digo, todos tenemos que ver lo que hemos comentado de la excelencia. Busca tu excelencia, que es ser mejor cada día. Y luego las preguntas que hacía algunas, yo sí que siento a veces que efectivamente en estos temas y en otros, ese compromiso ético por mejorar la atención en todos los ámbitos. Un tema es el de la xenofobia, que hay racismo, puede haber. Hay compañeros, el de la malformación, cuando ves un compañero que no estudia suficientemente. Entonces, ¿cómo somos capaces de una manera cariñosa, de una manera tal, explicar esto, apreciar esto? Yo creo que es un aprendizaje y bueno, por eso estáis aquí, por eso el Colegio de Médicos organiza estos foros, porque si todos lo hiciéramos bien no haría falta formación. Quiero decir que, ¿no? Si todo el mundo lo hiciera bien, pero sí. Yo siempre huyo de las generalizaciones, o sea, yo creo que va a haber de todo, puede que hasta personas que un día me parecen de una manera, otro día me parecen de otra, pero sí que es verdad que cuando las presencias, claro, de estudiante, tu situación de poder es diferente respecto al profesor, pero todo cuando somos compañeros, esas cosas hay que sacarlas y hay que dialogar y hay que ver cómo mejoro, ¿no? Y yo creo que digamos, la ética en eso nos ayuda mucho, porque está la ética personal, pero la ética estructural, organizativa. Si un servicio funciona mal, tu obligación como profesional de servicio es ver de qué manera es capaz que cosas se hagan mejor. A mí siempre me ha sorprendido que estudiantes me comentáis eso, que muchos compañeros no usan el servicio de traducción en algo tan clave como la salud, que es que lo tenemos y es gratis, 24 horas y 7 días a la semana. El otro día me llega un señor, veo que es de Mali, no me acordaba cuál es la lengua de Mali, pongo en Wikipedia Mali, Bambara, busco el aplicativo del salud, Bambara, en 2 segundos, claro, el pobre mozo recién llegado, unos ojos como platos, y yo me pude comunicar con él. Es que si no, no voy a poder hacer una buena atención, ¿de acuerdo? Entonces, hay cosas que no se tienen, pero cuando se tiene algo, también hay una obligación profesional de hacerlo bien. Gracias, Iván. Son 2 preguntas rápidas. Una es, ¿a qué países podemos mirar para parecernos más? Y otra es una reflexión, ¿hasta qué punto que ya haya médicos que hayan sido inmigrantes, que atiendan a la población inmigrantes, es de verdad integración? Porque hay un esfuerzo por la población, por los médicos que digamos que son autóctonos, de comprender, entender y empatizar con los inmigrantes y no los atienden. Perfecto. Muy buenas afirmaciones. Mira, la primera, cada uno tenemos nuestras cosas buenas y malas. Por ejemplo, España, si conseguimos que esta ley que está en el Parlamento salga adelante, que ojalá salga, no lo sabemos, tenemos países con
mayor accesibilidad al sistema sanitario a la población. Y recordaos que el sistema sanitario público español es de los más baratos del mundo, además. O sea, que no es que por eso haya que gastar más. Entonces, en accesibilidad, el sistema español ahora, después de la ley del 18, o sea, con el 2012 perdimos mucho. En el 18 hubo una ley de sanidad universal que mejoró, pero todavía es incompleta. Estaríamos ya en los países de arriba. Claro, partiendo de base que países como Estados Unidos es que ni autóctono ni inmigrante. Si no tienes un seguro privado bueno, te quedas fuera. O sea, que por eso que el sistema que tenemos en general en Europa de sanidad universal es muy potente. Y luego sí que hay países como Noruega, Holanda, que están haciendo cosas muy buenas en pregrado y en sistemas sanitarios espectaculares. Yo creo que ahí se aprende mucho. Y con la que has dicho, 100% de acuerdo. Cuando yo veo que es bueno que en los profesionales del sistema haya personas con diversidad de todo tipo, no es para que esas personas atiendan a su colectivo, sino para que entre todos aprendamos. Y cuando hagamos una guía práctica, cuando hagamos un protocolo, cuando hagamos tal, esas personas son las que nos enriquecen. Pero el objetivo no es que a la paciente mujer solo la atiendan médicas mujeres. El objetivo no es que al paciente anciano solo atiendan médicos ancianos. El objetivo no es que al inmigrante de África le atienda un médico de origen africano. Eso sería una barbaridad. Estaríamos fragmentando, segmentando. El tema es que todas esas realidades de género, de edad, de nivel socioeconómico, de origen, si los profesionales somos de diversidad, seguro que esos equipos de trabajo son más diversos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que España vamos con retraso, ¿no? Entonces, ojalá yo, por ejemplo, los primeros, cuando si tuviera un servicio en un sistema sanitario, gente de otros países, rápidamente les pondría a revisar protocolos y programas, porque a lo mejor cosas que a nosotros nos parece lo obvio, para diferentes culturas me dicen, no tanto a ver pacientes de esos colectivos, sino a trabajar los protocolos, a la formación que demos. Sí, 100% de acuerdo contigo. Eso sería un sistema sanitario que maneje la diversidad o con competencias estructurales, como decía Dorothy Roberts, ¿no? Que en el fondo para mí como médico de familia es la esencia de la atención primaria, es el enfoque biopsicosocial, que tú que has estado en quinto, lo he repetido en todos los momentos, es clave. Si no lo tenemos, haremos mala medicina. Bien, pues hemos llegado al final. Entonces, muchísimas gracias, Luis, por tu extraordinaria ponencia. Muchísimas gracias al profesor Cía, que siempre nos hace una introducción del asunto en cuestión. A todos vosotros por vuestra presencia en la sala. Al presidente del colegio, el doctor García Tirado, que en su apretadísima agenda siempre tiene un huequecito para estar en este foro. Y a todos los que os habéis conectado a través del webinar. Me despido de vosotros hasta el día 18 de diciembre, que la ponencia correrá a cargo del doctor Mano Neyes, que nos hablará de la medicina del deporte, la prescripción del ejercicio, los reconocimientos médicos para el ejercicio y el deporte y los problemas del dopaje deportivo. Como veis también, un tema de enorme actualidad y enorme importancia. Muchas gracias a todos vosotros y adiós. Muy bien, gracias. Muy bueno.